Bienvenidos a un nuevo video, en este caso un nuevo puesto. Vamos a hablar del puesto 191 de este ranking de países. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico los países es sumamente personal. No quiero a nadie que diga absolutamente nada. Lo que no es personal es la información que les brindo en cada video. De hecho, este país es un misterio. No es famoso por sus paisajes, no es famoso por su economía, y tampoco es famoso tanto por su cultura. Es famoso por algo mucho más oscuro. Y no voy a decir la frase que digo siempre. Algo que lo convierte en uno de los lugares más inaccesibles del mundo. Un país del que la gente escapa como si estuviese en una guerra, aunque oficialmente no haya una guerra declarada. Es un lugar donde la vida cotidiana es completamente diferente a lo que conocemos. Un país donde no hay prensa libre, donde las redes sociales están bloqueadas y donde cualquier persona puede ser arrestada sin motivo. Un país donde el gobierno controla absolutamente todo y si alguien se atreve a cuestionarlo, desaparece. Pero lo más increíble es que esto no fue siempre así. En algún momento, este país tuvo una de las historias de independencia más épicas y sangrientas de África. Luchó contra una potencia mucho más grande y ganó. Sus habitantes tenían la esperanza de que después de tanto sufrimiento, finalmente podrían vivir en paz y prosperar. Pero lo que vino después fue todavía peor. Porque este país no solo quedó atrapado en la pobreza, sino que se convirtió en una de las dictaduras más extremas del mundo. Un lugar donde el tiempo se congeló, donde la gente sigue viviendo bajo un régimen militar que controla sus vidas en cada detalle. Y lo peor es que casi nadie habla de esto. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan existiendo países como este? Lo peor de todo, realmente, que lo digo siempre, no es que estos países vivan así. De última, si quieren vivir así, que se arreglen ellos realmente. Lo peor de todo es cuando vemos en Europa gobiernos desarrollados con gente que vive una vida civilizada, cómo acepta refugiados. Está bien, ya he hablado en mi canal principal, Pato Bonato, de cómo esto forma parte de un plan, de una agenda y no es al azar. Pero realmente no tiene ningún tipo de sentido. Si uno analiza cómo se vive en estos países, importar gente de esos países, que sabemos siempre que como un surtido baile que te vienen galletitas de todos los estilos, en este caso te va a venir gente de todos los estilos, gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas siguiendo la cultura de este tipo de países. Porque en este lugar que estamos hablando el día de hoy, la libertad no existe. Y no es una forma de decir, es literal. No puedes hablar contra el gobierno, no puedes protestar, no puedes salir del país sin permiso. Mucho se habla de Corea del Norte o de alguna otra dictadura, pero casi nadie habla de este país. Obviamente que no hay elecciones reales, no hay medios independientes, no hay derechos humanos. Es un lugar donde el que manda, manda de verdad. Y si alguien se llega a oponer, desaparece. Acá la educación, el trabajo y hasta el servicio militar están controlados por el Estado. Y cuando digo servicio militar no me refiero a unos años de entrenamiento. No, en este país el ejército es obligatorio e indefinido. Puede durar 5, 10, 20 años o toda la vida. Para muchos es una condena, porque no hay opción. Si el gobierno decide que tenés que servir, tenés que hacerlo. Y el que intenta escapar es castigado. Pero lo más increíble es que no estamos hablando de una dictadura de hace 50 años. Esto sigue pasando hoy, en pleno siglo XXI. En este país la gente no puede elegir qué hacer con su vida. Miles de personas intentan huir todos los años, arriesgando su vida, porque quedarse es peor. Y esto no solo pasa en este lugar. En todo el mundo hay personas atrapadas, no por un gobierno totalitario, pero sí por un sistema que los limita. Gente que no puede elegir cómo vivir, porque está atrapada en un trabajo que odia, a horarios que no eligió, a un sueldo que no le alcanza. Personas que sienten que no tienen opción, que tienen que aguantar porque es lo que hay. Y muchos de ustedes que están viendo esto, que quizá dicen, bueno, otra vez mencionando esto, pero muchos de ustedes viven así, en un trabajo que no les gusta, con horarios que no eligieron, trabajando para los sueños de otra persona. ¿Y por qué no se ponen a replantear realmente si esa es la vida que quieren, si ese es el trabajo que les apasiona? Y si no les gustaría tener más tiempo para viajar, para pasar más tiempo con sus hijos, para meterle algún emprendimiento que sea de ustedes. Ni siquiera les digo esto para que accedan a la llave del mundo, que como siempre yo los menciono, tengo una plataforma donde comento todo lo que me sirvió a mí, al igual que hay otros expertos comentando cómo ellos hicieron para trabajar de forma online, que obviamente te puede servir y te puedes capacitar ahí. Pero más allá de eso,
Muchas veces uno se sorprende de este tipo de países como no tienen libertad y la gente, en otro contexto, sigue viviendo sin libertad. En la plataforma La Llave del Mundo podés aprender cómo generar ingresos online y construir una vida con libertad real desde cualquier parte del mundo. Además, hay una comunidad que te acompaña y mucho contenido de desarrollo personal que te va a ayudar a convertirte en la persona que realmente puede vivir con libertad. Si quieres saber más información, como siempre te dejo el link en la descripción. Volviendo a este país, hay algo más perturbador que te quiero contar. Algo que no solamente tiene que ver con la falta de libertad, sino con una realidad que casi nadie conoce. Porque en este lugar, además de ser prisionero del Estado, podés terminar siendo literalmente un esclavo. No como en la antigüedad o como en los libros de historia. Literalmente, porque acá la esclavitud nunca desapareció. Este país no es solo una dictadura, es una cárcel a cielo abierto. No hay guerra, no hay invasión extranjera, pero la gente vive como si estuviese en un campo de prisioneros. Y lo peor es que en muchos casos lo está. Porque en este país, las cárceles no son para criminales. Cualquiera puede terminar encerrado. No hace falta robar, no hace falta matar, no hace falta hacer nada. Basta solo con decir algo que al gobierno no le guste o estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Basta con que alguien te acuse de algo, aunque sea mentira. Y una vez que entras al sistema de prisiones, es casi imposible salir. Porque en este país, las prisiones no funcionan como en el resto del mundo. No hay juicios justos, no hay defensores, no hay condenas con una duración clara. La mayoría de las veces ni siquiera le dicen a la familia dónde está la persona, simplemente desaparece. Pero lo más escalofriante es cómo son esas prisiones. No son cárceles comunes, son campos de trabajo forzados, lugares donde la gente es tratada como esclava, donde son obligados a trabajar en condiciones inhumanas, sin recibir nada a cambio, sin derecho a descanso, sin derecho a hablar, sin derecho a nada. Y esto no es una exageración, hay testimonios, hay sobrevivientes que lograron escapar y contaron lo que vivieron. Gente que pasó años trabajando en minas, en obras de construcción, en fábricas del Estado, gente que fue golpeada, torturada y sometida a condiciones que nadie imagina posibles en pleno siglo XXI. Y lo más impactante es que este sistema de esclavitud moderna no es algo secreto, el mundo lo sabe. Las organizaciones de derechos humanos lo denuncian, los informes están ahí, pero nadie hace nada. ¿Por qué? Porque este país no es una potencia, porque no tiene influencia global, porque no tiene recursos que lo hagan importante para las grandes potencias, es un país ignorado, donde las atrocidades pueden seguir pasando sin que nadie mueva un dedo. Además, como siempre les digo, las organizaciones internacionales y las ONG nunca sirvieron ni van a servir para nada. En este país, la tortura no es algo excepcional, es parte del sistema. No se usa solo para castigar a los que intentan escapar ni para controlar a los opositores. Se usa para mantener a la población en un estado constante de miedo. Porque cuando el terror es parte de la vida cotidiana, nadie se atreve a desafiar el poder. Las historias que han salido de este país parecen sacadas de una película de terror. Cárceles donde los prisioneros son mantenidos en contenedores de metal bajo el sol en el desierto, sin agua, sin comida, sin aire. Y por ahí si el ladrón, el prisionero o la persona que está cumpliendo la condena lo merece, yo soy el primero que banca eso. Pero muchas veces se da por el tema de la corrupción del gobierno que te decía antes, que quizás no tiene nada que ver, justo estuviste en el lugar equivocado, en el momento equivocado, te peleaste con alguien, dijiste algo, molestó a alguien de poder en el gobierno y terminaste ahí. Celdas subterráneas donde la gente pasa años sin ver la luz del día, prisioneros encadenados en posiciones imposibles, dejados ahí durante días hasta que su cuerpo se quiebra. Y lo peor es que, como te decía, esto no pasa en secreto, todo el mundo lo sabe. Todos los que viven en este país lo saben. La gente crece con ese miedo de que un día les puede tocar a ellos. Y en muchos casos, el gobierno ni siquiera necesita usar la fuerza. Basta con que alguien desaparezca una vez para que todos los demás entiendan el mensaje. Es ahí cuando tenemos el ejemplo de lo negativo que funciona, pero lo podemos aplicar para bien en nuestros países, en Europa, en todos lados. Que si uno empieza a meter mano dura, pero no al nivel de Bukele, mucho más mano dura que la de Bukele, como hizo el de Filipinas, como hizo el de Singapur, mano dura al nivel extremo. No hace falta que mates a delincuentes y demás a rolete. Lo empezás a hacer con 1, 2 o 3 o 4 y ya después, por contagio, se empieza a limpiar todo. Pasa que la gente no tiene huevos. Lo más escalofriante es que en este país el castigo no siempre es para la persona que desafió al sistema. En muchos casos, la familia entera paga el precio. Si alguien intenta escapar y es atrapado, sus padres, sus hermanos, incluso sus hijos pueden ser castigados. Al igual que sucede en Corea del Norte, porque el gobierno no solo busca eliminar a quienes lo desafían, busca exterminar cualquier posibilidad de resistencia en el futuro. Y mientras todo esto pasa, el mundo sigue ignorando su situación.
Este país no es la noticia, no se habla de él en los medios, no hay sanciones internacionales fuertes. ¿Vieron lo que pasó con Rusia? Todo el mundo poniéndole sanciones y había toda una prensa mediática en contra de Rusia, que no me voy a poner a salvar a Rusia, simplemente estoy diciendo, fíjense cómo todo el mundo se puso en contra de Rusia, a favor de Ucrania, bla, 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 y en este caso está pasando algo desde hace muchos años atrás y sigue pasando y nadie le puso una sanción. Es más, siguen invitando a este país en la Asamblea de la ONU. Ahí donde te das cuenta la farsa que es la ONU. No hay un movimiento global exigiendo justicia en este país. Es como si esta nación estuviera fuera del mapa, como si lo que pasa ahí no le importara a nadie. Pero la realidad es que hay miles de personas que están viviendo en este infierno en este preciso momento. Gente que no tiene voz, que no tiene escapatoria y que sabe que si intentan luchar contra el sistema, su destino está sellado. La pregunta es, ¿cómo se mantiene, cómo sigue funcionando un país bajo este sistema tan extremo? ¿Cómo pueden vivir durante décadas sin que haya un levantamiento masivo? Sin que la gente se rebele. Bueno, hay una respuesta que es muy aterradora. Te la voy a contar. Este país es la prueba de que un gobierno puede convertir un territorio entero en una prisión. No importa si no hay guerra, no importa si no hay invasión extranjera, no importa si en los mapas aparece como una nación soberana. La realidad es que sus habitantes viven bajo un régimen de control absoluto, donde cualquier intento de cuestionar el poder se paga con la vida. No hay derechos, no hay elecciones reales, no hay prensa libre, todo está regulado por el Estado, desde la educación hasta el trabajo, pasando por el servicio militar obligatorio que no tiene fin. Es un país donde nadie elige su destino, donde la obediencia no es una opción, es una obligación. Y si alguien se atreve a desafiar el sistema, desaparece. Pero lo más aterrador es que a pesar de esto, el mundo sigue adelante como si nada pasara. No es un país relevante para la economía global, no es un centro de conflictos estratégicos, no tiene aliados poderosos que lo saquen en los titulares, es un país olvidado, donde millones de personas viven atrapadas y nadie hace nada por ayudarlas. Llegó el momento de revelar este lugar, que en muchos casos en este continente es un copiar y pegar sacando por ahí cositas singulares de cada país, pero no es casualidad que el continente africano esté pasando por la situación que está pasando. No puede ser. Más allá de que algunos se comen el verso, y me demuestra su estupidez, que se comen el verso de echarle la culpa a los europeos, ignorando que el mejor momento de este continente fue cuando los europeos estaban acá, la verdad que no lo entiendo. Pero bueno, nunca falta el pelotudo. No sé si realmente a veces vale la pena que yo aclare o no, porque a veces digo, bueno, si alguien mira por primera vez un video mío, quizás convenga que yo aclare que no estaba bien lo que pasaba cuando los colonizadores llegaban a África y hacían por ahí lo que hacían. Pero muchas veces yo he aclarado que cuando los europeos llegaban, los mismos africanos les vendían los esclavos a los europeos. O sea, ya estaban viviendo en condiciones deplorables. No es que todo funcionaba como una sociedad normal como pasaba en Europa cuando llegaron los africanos. Ahora, en este tiempo, hay mucha tela para hablar. Y es muy fácil hoy en día, con toda la información que hay, detectar al pelotudo del que no, detectar al progresista del que no. Me habla mucho de vos, si te cae mal esto que estoy diciendo yo o si me estás aplaudiendo del otro lado. Yo sé que la realidad es así. Y si a vos esto te choca, sos de los mismos creadores de la película de que un hombre que se viste de mujer pasa a ser mujer. Y que los pronombres son él, ella o ella y todos esos pelotudos, esas pelotudeces que empiezan a decir. Así que me imagino que si estás en este canal, mínimamente vas a compartir con este tipo de cosas. Te cuento qué país está en este puesto. En el puesto 191 encontramos Eritrea, que veía en los comentarios de videos anteriores que muchos lo pedían, que quizás pensaban que iban a estar en puestos anteriores, o sea, más abajo en el ranking, pero simplemente, como a veces pasa, si todos se sacan cero, ¿a quién pones último? Es muy difícil. Desde mi perspectiva, como digo siempre al inicio de cada video, este ranking es sumamente personal. Con el análisis y la investigación que vengo haciendo antes de cada video, consideré que los demás estaban bastante peor que este lugar. Que más allá de que es un infierno, habrás escuchado todo lo que comenté en este video, los demás están aún peor. También una cosa que hizo que Eritrea gane algunos puestitos es que me puse a ver varios videos, en su mayoría de youtubers de habla inglesa, porque de habla hispana no hay tanto, que han visitado este país y sacando la romantización, que yo estoy completamente en contra, que muestran toda la mugre, que muestran la pobreza y están ahí creyendo que eso está bien y para mí no está bien. Para mí no es el estilo de viaje que uno disfruta, hablo por mí obviamente, y no se me pasa por la cabeza. Sé que lo hacen por las vistas mucho,
pero todo tiene un límite. O sea, no, yo por las vistas ni en pedo me voy a mostrar la pobreza de África, ni la suciedad de India, ni a ningún tipo de esos lugares. Me da lo mismo las banderitas que yo tenga de los países que he visitado y prefiero mil veces repetir un país que me ha encantado y no ir a este tipo de lugares donde hasta incluso se pone en peligro mi vida. Ni hablar los estúpidos que llevan a la novia a este tipo de lugares. Pero bueno, te habla mucho de cada persona. Decía que en este tipo de videos he visto que gente dentro de todo los han tratado mínimamente bien, a diferencia de otros países que han tenido bastantes problemas. Por lo tanto, eso le dio un puntito medio, un 0,1 puntito como para escalar algunas posiciones y estar en el 191 a diferencia de los demás países. Dejame en los comentarios qué opinión tenés acerca de Eritrea y si pensás que en algún momento se va a poder revelar la gente, va a poder salir adelante ante una situación que pinta muy oscura. No te olvides de suscribirte a este canal para no perderte los próximos videos, como se llama este canal, sin bozal, diciéndote las cosas como nadie te lo va a decir. Te vas a reír, vas a coincidir y encima te vas a entretener y te vas a educar. ¿Qué más querés, Giocho? Antes de irme también te recomiendo como siempre la lista de reproducción donde está todo el ranking con todos los puestos publicados hasta el momento. Seguramente hay más de uno que no viste y te va a encantar. Nos vemos ahí y la seguimos. Nos fuimos, Giocho.